Bueno, yo quería ya para ir abriendo un poco, pues un poco la charla, ¿no? Más que debate, es una charla. Pues aquí hablan, por ejemplo, lo que se comenta un poco aquí en el chat, ¿no? Que habría que abrir una investigación de todos los contratos públicos que se han hecho en este periodo y demás. Yo, en ese sentido, me gustaría que contarais un poco para vosotros, ¿qué sería de este periodo que llevamos desde que se empezó este estado de alarma? ¿Cuál, a vuestro parecer, es lo más destacable? Es decir, no vamos a hablar bueno, pues los problemas de sanidad, porque eso hablarían los médicos, ¿no? Pero sí que, ¿qué cosas creéis vosotros que cuando pasen los años será lo que la gente va a recordar de estos 2 meses o, en fin, no sé cuánto durará, pero bueno, principalmente de estos 2 meses duros que llevamos en este estado de alarma? Yo creo que lo que van... Bueno, voy a seguir por turnos, me he colado, Cristina. Creo No, no. que lo que se va a recordar, siempre dicen que a la hora de hablar no hay que hablar de culpabilidad, pero es que los jueces lo dirán. Son irresponsables, responsables por ello de sus actos y culpables. Tienen dolor culposo, se les toma el término jurídico que tú quieras, pero es que se les va a juzgar por esto. ¿Por qué? Porque es que lo estamos viendo día a día, no porque capitaneen como buenos líderes o dirigentes una crisis sanitaria que podía desbordárseles. No, 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 porque es que están yendo a la contra. Es que han intentado ser totalitarios, han intentado, pues eso, dirigirnos de una forma improvisada, cambiando la opinión cada mañana, cada tarde y al mediodía. Y fijaos que si te fijas en lo menos doloroso, que es la salida o la desescalada, no está planificada. Han tenido más de 40 días de cuarentena para decir, oye, que los mayores por la mañana y los niños por la tarde. Cualquier cosa que en un corrillo de 3 amigos lo podríamos haber llevado a un acuerdo, ellos en 40 días se han encargado solo de hacer caceroladas, de intentar cargarse el Estado de Derecho, de intentar atar a la oposición, de intentar ir lo menos al Parlamento, de intentar cargarse los poderes públicos, que el Ejecutivo domine al Legislativo y al Judicial, nombrando a la ministra como fiscal general. Entonces, ellos, su estrategia sí que es para tomar el poder y para quedarse, porque son totalitarios, chavistas, socialcomunistas. Entonces, todos estos términos que no se han dicho en esos medios de comunicación hegemónicos y que tienen ese dopaje audiovisual, digo dopaje porque en época de crisis lo primero que han hecho es darles 15 millones de euros a esos medios, ¿no? Yo creo que la gente ha dicho ya está bien, y por eso esta reunión, y por eso la gente habla de narcoestado comunista, que ahora dice Francisco Galán. Hay quien habla de que Europa nos va a tener que salvar el culo, y eso a ver si le da una patada en el culo a Pablo Iglesias. Y lo que decía Cristina, o sea, yo recuerdo estar con Cristina en un teatro para 1000 personas en Gran Vía, cuando no había ni un anuncio ni un cartel, y eso es porque la gente necesitaba que tanto en el humor, en el entretenimiento, como en las noticias, hubiera otros canales, ¿no? Ahora, en cuanto ha salido estado de alarma, vamos, es que creo que, Cristina, corrígeme si no sois 220.000 seguidores en YouTube, y yo llevo más de un año con mi canal y tengo 25.000. O sea, que creo que la gente está despertando y necesita un poquito de verdad. Acabando con tu pregunta, y que es con lo que estábamos iniciando, ¿qué es lo que se va a recordar? Pues se va a recordar los muertos que hubo en Francia, los muertos que hubo en Italia, los muertos que hubo en toda Europa, los muertos y los contagiados y los sanitarios contagiados en Portugal, y los muertos que hubo en España cuando, por una condición ideológica, se fue en contra de la salud de los españoles. O sea, se decidió convocar 100 manifestaciones el 8M, se decidió no anular los partidos de fútbol, no tomar ningún tipo de medida, y se les va a recordar como el gobierno socialcomunista que nos trajo la pobreza y la muerte. Yo es lo que creo, porque lo estamos viviendo, lo vamos a vivir, y en el medio corto plazo la crisis económica, Ángel, nos va a hacer acordarnos de esta gentuza. No sé lo que piensa Cristina de esto, ¿eh? Bueno, estando totalmente de acuerdo contigo, somos 226.000 seguidores en el canal, el cual tú también te tienes que arrogar parte de ese crecimiento, porque tú también eres parte del canal, como he dicho antes. Y donde yo esté, pues yo quiero que esté Caca Minuesa, ¿no? De lo que yo destacaría más de este tiempo, aparte, por supuesto, del interés y de la falta de diligencia, aunque del éxito
de este gobierno ha sido a la hora de esconder los cadáveres. O sea, de cómo se ha decretado que los muertos de las residencias no contaran, que determinadas autopsias salieran con síntomas compatibles con COVID en lugar de COVID para no tener que computar, de cómo se ha robado test a las empresas privadas y a los laboratorios privados para que no hubiera un conteo real de la cantidad de población que había infectada y que ha fallecido por esta enfermedad, que desde luego es una pandemia global, pero que desde luego se podía haber evitado con medidas y con la precaución que exigían las autoridades internacionales desde diciembre del 2019. Y esto es un hecho. Esto es información, esto no es opinión. Es decir, hay países como Israel, el Estado de Israel, que tiene ahora, yo creo que no llega ni a 300 muertos, que está celebrando ya las primeras manifestaciones a 2 metros de distanciamiento social o distancia social entre cada uno de los asistentes. Y yo recuerdo que yo creo que fue el primer grupo político que pidió el cierre de fronteras, que fue lo primero que aplicó Israel, fue Vox, al cual se le catalogó de fascista por exigir justo esas medidas, ¿no? Por supuesto que se podían haber evitado miles y miles y miles de muertes, que yo espero que este gobierno no tenga más remedio que responder penalmente ante ellas. Yo estoy convencida de que va a ser así. Hay una responsabilidad penal directa del ministro de Sanidad, hay una responsabilidad directa de aquel experto terrorífico y ya tétrico y macabro en su estética, incluso, que es el señor Simón. Y yo quiero destacar 2 acontecimientos que han habido durante las 2 últimas semanas que han sido absolutamente demenciales, ¿no? Y una ha sido la rapidez demostrada por Marlaska de conseguir muertas por violencia de género. Es decir, el ministro antibulos es el ministro del bulo, el ministro que se inventó aquel informe falso sobre las agresiones a ciudadanos el Día del Orgullo, es el mismo que echó la culpa y catalogó de asesino a un señor que acababa de perder a su mujer por suicidarse en Valladolid. Lo mismo acaba de ocurrir ahora con una mujer, creo que, corregidme si me equivoco, en Murcia. Es decir, la necesidad de capitalizar, de mercantilizar la muerte de según qué tipo de muertes, según qué tipo de muertas ideales para un partido político, para lograr recuperar una legitimidad moral que se habían atribuido, que se habían arrogado gracias al feminismo desde un principio. Yo creo que eso es absolutamente dantesco. Yo espero que el hombre que fue acusado por el ministro del Interior y ex juez de asesino públicamente que interponga la pertinente querella, ¿no? Y otra ha sido la denuncia de las empresas de test de PCRs del COVID-19 que han denunciado que ante la demasía de stock han tenido que exportar material a otros países extranjeros como Francia o como Alemania. Con lo cual, eso que nosotros no encontramos es algo que al gobierno le sobra y que no quiere poner a disposición de la población para que no se sepa realmente cuál ha sido el alcance de esta enfermedad y que este gobierno no lo pague. Y esto es algo que se va a perder, es algo que no va a servir para nada, denuncias que van a quedar totalmente innanes si la población no se moviliza y si la población no tiene memoria y si la población no reacciona. Y eso es a lo que yo soy bastante escéptica, ¿no? Me daría mucha pena que eso ocurriera y bueno, en lo que a mí dependa, en mi pequeña parcela, pues haré porque no suceda, ¿no? En ese sentido, Cristina, nos preguntaba Juan Carlos en el chat si tú crees que hay alguna esperanza de que este gobierno va a permitir que los jueces actúen, ¿no? Con todas estas denuncias, con todas estas, querellas que se están poniendo y tal. ¿Realmente se va a permitir que los jueces hagan su labor? Hombre, tenemos a la Fiscalía por la que ahora mismo, por orden del gobierno, tienen que pasar todo este tipo de denuncias, pero no ocurriría nada o no llegarían a haber puertos si hubieran 1 o 2 o 5 o 15.
pero es que van a haber miles. Van a haber miles. Y eso no se va a poder evitar. Yo estoy convencida de que no se van a poder evitar. ¿Tenemos un problema de politización de la judicatura? Sí, lo tenemos y lo tenemos muy gordo. Es decir, tenemos a un gobierno que está interponiendo querellas fraudulentas, aunque quede mal vender mi libro ahora, pero es un ejemplo, ¿no? Es decir, el gobierno me demanda, o el PSOE me demanda, llevándome directamente a la Fiscalía General del Estado para asegurarse que la Fiscalía promueve el delito, no que persigue el delito, sino que lo promueve. Y es evidente que hay un problema, ¿no? Pero hay 24.000, 25.000 víctimas oficiales. Yo estoy convencida de que multiplicadas por 4 o por 5 es una cifra absolutamente real. Es decir, yo estoy convencida de que hay pues 80, 90, 100.000 personas, 100.000 muertos, y esto es algo imparable. Cristina, fíjate que estabas hablando de tu denuncia y tu denuncia a ti no te ha llegado. No. A ti no te ha llegado, pero ya se ha publicado en los medios de comunicación. Realmente el publicar la denuncia contra Cristina Seguí no es para asustar a Cristina Seguí o a los que estamos al lado en la batalla. Es un aviso a navegantes. Ojo, que Cristina Seguí es muy libre, pero tan libre que sale en un medio de comunicación que la voy a demandar. O sea, que no ya es el monopolio o el dopaje audiovisual, sino la amenaza velada a los que no quieran seguir el camino que ellos marcan. Al mundo del entretenimiento de Mediaset le gusta mucho el corazón y le gusta encontrar en Alfonso Merlos la historia de la que burlarse y de la que reírse para no hablar de los muertos. Fíjate que, hablando de los muertos y construyendo, el otro día entrevistaba a un abogado precisamente de Valencia que la jurisprudencia de la que se hacía cargo era de la del caso Illescas. ¿Recordáis aquel camping Las Nieves que se abrió una compuerta y bueno, que terminó una riada por matar a 80 personas? Bueno, pues le pagaron a cada uno unos 180.000 euros por víctima, y esto multiplicado por 30.000 muertos o 30.000 denuncias, porque entre muertos, entre sanitarios, bueno, pues puede haber esas 30.000 denuncias entre autónomos y empresas que acudan a esa negligencia y a ese no saber manejar unos datos que ya conocían. Estamos hablando de 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros que el gobierno los presentaría en el presupuesto del año que viene, los pagaría, y aquí paz y allá gloria, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de exigir responsabilidad, lo que hay que exigir es esa responsabilidad. Fíjate que hablábamos de los medios de comunicación. A mí me gusta el camino que sigue Cristina. Dice, es que me da igual ya lo que hagan, porque el paradigma ha cambiado y en la red somos libres. Oye, que ser libre en las redes, lo que tiene que saber la gente es que es muy caro. Es que es muy caro y hay que pagar muchas facturas y tenemos que vender muchos libros, tanto tú como yo, ir a muchas presentaciones y movernos por muchos lugares de Madrid, digo, de España, yendo a presentaciones o haciendo el Kate Night Show o lo que sea, pero en el fondo también es lo más honrado, porque el tertuliano le pasa como al político, que termina en los platós de televisión diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad, y nosotros, pues mira, ahora mismo estamos leyendo los mensajes que nos envía la gente. Bueno, ese era el matiz que te quería hacer, ¿eh? Porque lo de tu denuncia es cojonudo, ¿no? Que lo sepa todo el mundo menos tú, ¿no? O sea, que lo sepamos los demás menos tú. Si introduzco una pequeña postilla, yo creo que esas demandas también van destinadas a que los medios de comunicación tengan miedo a contratarte. Es decir, un medio de comunicación, incluso medios de comunicación de derechas, que ahora mismo tengan miedo, que reciban publicidad institucional y que entiendan que tú eres un problema, tú eres un hándicap para recibir esa publicidad institucional o una garantía de recibir de esas demandas. Y eso es una realidad. Es decir, no podemos echarle la culpa a la izquierda de todo. ¿Hay apoyo de la derecha, de los medios de derechas? No. No existe. No. Bueno, es que no existe y hay miedo, y lo que tú dices, que es que una llamadita que te dicen que te van a meter una campaña institucional y que te cierro el año, pero Cristina, es que, ¿sabes? O pero esos reportajes de que ten cuidado. Fíjate, estaba pensando, cuando hablábamos bien de
cómo será recordado este gobierno, que tenemos a una doctora que es la ministra encargada de la Hacienda, un filósofo que es el encargado de hablarnos de medicina. ¿Por qué será recordado este gobierno? Pues porque se han repartido los cargos, por el gobierno con más ministerios y por el gobierno que lo único que querían era repartirse el botín y se han encontrado con que tienen que gestionar. Y esto es terrible porque los que lo pagamos somos nosotros. De hecho, bueno, en realidad lo que está ocurriendo es eso que conocemos todos, ¿no? Que es lo que decretan los que tienen el poder, que es la muerte civil, ¿no? Un poco es la muerte social o la muerte civil, donde bueno, pues lo que hacen es hacerte el vacío e impedir que puedas desarrollar tu vida. Un poco como nos decía también, por ejemplo, Pablo aquí en el chat, nos pedía vuestra opinión sobre la limitación de derechos de manifestación. Yo lo haría extensivo al resto de derechos que están bueno, pues cercenando y cómo están intentando también incluso controlar esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Las redes y todos los medios que ahora mismo todavía no pueden controlar, ¿no? ¿Qué opináis sobre eso? Hombre, que no se nos... Sí, sí. Venga, Cristina, empieza tú, que he terminado yo antes. Un poquito de perspectiva de género, ahora me toca. No, antes hablo yo, ahora tú, para que no nos acusen de... Venga, te toca. Yo sé lo que voy a decir ahora luego, lo tengo apuntado, no te preocupes. No, a ver, sí, es abiertamente inconstitucional todo lo que está sucediendo hasta ahora. La geolocalización de los teléfonos móviles no lo ampara ninguna ley de excepción, ni estado de sitio, ni de nada en absoluto. Numerosos juristas han avalado o han corroborado lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay una dosis generosa de anticonstitucionalidad en todo esto, ¿no? Hay unas medidas, un plan de desescalada que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? El hecho de que dos adultos puedan salir a la calle juntos, pero sin embargo no con el niño, o sea, solamente puede salir uno de ellos con el niño porque, en fin, que los colegios además abran más tarde que las peluquerías o que determinados negocios. Mira, hemos tenido desde diciembre para preparar a determinados establecimientos para que pudieran recibir a sus clientes pues, en menos cantidad y con unos procedimientos que limitaran bastante el aforo de los locales, pero yo estoy pensando en el bar de la esquina, ¿no? Aquí debajo de mi casa, ¿no? Una chica que siempre tiene el bar lleno de señores de la obra, comiéndose sus bocatas. Quizá podrían haber estado de 5 en 5, o quizá podrían haber vendido los bocadillos pues de otra manera, en ventanilla, ¿no? No lo sé. Es decir, hay cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Tenemos un problema impresionante. No nos hacíamos ninguna idea de lo que ocurría a nivel sanitario y ahora es lo mismo que ocurre a nivel económico. Es decir, no sabemos de qué cifras podemos hablar, de un 30, de un 35% de paro en junio. Es decir, sí. Y entre los cuales yo me encuentro. Yo llevo, este ha sido el primer mes a ingresos cero, pero mi cuota de autónomo sí que la he pagado. Es decir, sí, la de abril. Claro. Y ahora también. No, que es así. Y fíjate que te digo que han tenido 40 días de cuarentena para reunirse los expertos, para hablar de, bueno, ¿cómo haremos el día que esto vaya poco a poco? No es ya echar la culpa entre nosotros, entre el españolito que haces tú sacando al niño o que haces tú en la playa. No. Es que, señores, si tú quieres ir a un hotel en Madrid, solo puedes ir si eres de Madrid, pero ¿en qué descerebro cabe eso? Y lo malo es que nos estamos acostumbrando, Cristina, nos estamos acostumbrando a que en el supermercado no haya cierto tipo de producto, nos estamos acostumbrando a hacer colas y nos estamos acostumbrando a que nos expliquen como bebés que es un ERTE, que si es paro, que si no es paro, y nos lo dicen con una sonrisa. O sea, yo creo que esta involución y este paso atrás no podemos permitir la sociedad civil. ¿Habrá armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Pues de momento estar aquí, ¿no? Porque tampoco podemos hacer mucho más. Pero hay que hacerlo saber que no somos imbéciles, ¿no? Porque en el fondo es esto, que nos acostumbremos a eso, a hacer colas, a que no podemos salir, a que no nos podemos reunir, a que uno tiene un bar y entonces solo puede habilitar el 30% de la terraza, pero es que, claro, estamos en manos de gente, lo hemos dicho, no solo negligente o prevaricadora, sino que no han tenido
que pagar autónomos, que no han tenido a su cargo a ningún empleado, que no han montado ninguna empresa. Entonces, a ellos les da igual. Ellos se dedican a nombrar gente de confianza, a nombrar cargos, a crear ministerios, a crear directores de prensa y al final esto es un sin vivir porque los que estamos aquí, fíjate que yo les estoy leyendo, son todos currantes. Es que dicen, joder, es que esto es el socialcomunismo, es que yo tengo que cerrar el bar, es que hemos pagado la cuota de autónomos y a ver cuándo nos la devuelven al que también, porque esto es otra, la de gestorías que presentan entre 15 y 20 solicitudes y les aprueban 8. O menos, o bastante menos. ¿Sabes? Entonces... No, hay casos realmente muy preocupantes. Yo recibo correos y en el mío privado y en el de estado de alarma de gente que hizo la solicitud en marzo y que le han dicho que no le van a pagar un duro del ERTE hasta junio. Hasta junio. Y es evidente que esto es una cadena y lo sabéis todos los que estáis aquí conectados. Es decir, si no sé, aquella persona para la que trabajéis no ha recibido el dinero del anterior, pues no os va a pagar a vosotros y punto. Y eso es lo que hay, ¿no? Pero hay gente, y yo no sé cuántos de vosotros tenéis la posibilidad de que puede comenzar un cambio de modelo de negocio, algo que le haga muchísimo menos dependiente del Estado o le haga muchísimo menos dependiente de tener que viajar, que pueda sacar modelos de negocio con teletrabajo, pues para su propio beneficio, ¿no? Eso es lo que hemos intentado en un tiempo récord en lo de estado de alarma, que esperemos que siga creciendo y que a partir de ahí la intención que hay es que no sea un medio de comunicación solo y única y exclusivamente para esto, ¿no? Fíjate que dice, estamos en bancarrota. Ahí dice que uno que acaba de cobrar marzo, hoy por sorpresa. Y ya la gente que apela a lo heroico, ¿no? Hoy es 2 de mayo, pues a nuestros héroes, que realmente, fíjate, lo hemos dicho al principio, hemos hablado de las víctimas y de la gente que ha estado ahí, ¿eh? Porque fíjate que la gente grita, no hay test, no hay material, porque lo confiscó el gobierno. Pero oye, que es que estos yo creo que sí que también merecen un homenaje, ¿no? Desde los sanitarios, desde el ejército, la policía, la Guardia Civil, bomberos, o sea, esa gente sí que ha dado el do de pecho y esa gente sí que ha demostrado que las comunidades autónomas o los gobiernos de las comunidades autónomas efectivamente no sirven para nada más que para chupar del bote y para poner problemas. Estos que decían que en Cataluña era distinto y que iban a haber menos muertos, han visto que no solo hay menos, sino que hay más. Estos que decían que ellos son distintos y son superiores, han tenido que pedir ayuda al ejército. Y yo creo que si algo ha demostrado es que hace falta centralizar el poder, porque al final son los socialistas los que han hablado de territorio único, mando único y que las comunidades autónomas lo único que sirven es para crear más déficit. Entonces, bueno, yo creo que estas cosas tienen que servir no para que nos radicalicemos más, porque yo creo que cualquiera de izquierdas, cualquiera del PSOE, cualquiera de Podemos hoy tiene que estar con la cabeza metida en un agujero. Habéis tocado un tema muy importante, ¿no? Que es, más allá de la crisis sanitaria, pues esta crisis económica que es, digamos, un poco lo que más va a marcar, incluso yo creo que la crisis sanitaria. Algunos de los participantes hacían preguntas aquí, ¿no? ¿Cómo valoráis el papel de los sindicatos? O si pensáis que llegará, o si pensáis... ¿De quién has dicho? ¿De quién? ¿Pero existen? Pero preguntaba Raúl, ¿cómo valoráis el no papel? A lo mejor será el no papel de los sindicatos, ¿no? Si pensáis, si vosotros pensáis o tenéis esperanza de que llegue ayuda de Europa, ¿no? O Europa nos va a dejar tirados, como dicen algunos. Incluso algunos de los que participan dicen casi que lo mejor es que nos intervinieran. ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre esto, Cristina? Yo confieso mi bipolaridad diaria sobre el asunto de Europa, porque por un lado está la esperanza y bueno, y luego, por supuesto que pregunto a mucha gente pues, muchísimo más diestra en este tema, ¿no? Hasta ahora Europa no se ha metido demasiado en las reformas que tenían que hacer los países, ¿no? Intervenidos. Y yo creo que Europa no va a poner a Sánchez la exigencia, el requisito de expulsar a iglesias o de recortar el gasto público de las comunidades autónomas.
Sinceramente, no creo que lo vaya a hacer. Es decir, eso es competencia y responsabilidad de cada Estado, ¿no? Y yo no tengo demasiada esperanza, la verdad. Espero que se haga. Espero que... Yo también realmente espero una intervención. Sí, pues hemos demostrado que necesitamos constantemente un hermano mayor. Hemos demostrado que necesitamos un Trump o que necesitamos al propio Trump y desde luego que eso ha sido así, ¿no? Yo espero que, bueno, que Iglesias se marque un Varoufakis y que salga pitando. Pero es que el problema no es Iglesias. El problema es y ha sido siempre el Partido Socialista. El Partido Socialista desde hace décadas ha sabido, y lo lleva haciendo desde el año 80-81, que gobierna gracias, se asegura mayorías absolutas gracias a los nacionalistas. Y esto que a Madrid ahora, o que para la gente que solamente mira a Madrid, para los que tenéis la suerte de no tener problemas con una segunda lengua cooficial ni este tipo de historias, bueno, pues no sabéis bien lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Para la gente de la Comunidad Valenciana o de Baleares o de Cataluña o del País Vasco, ¿no? Esto que a vosotros os parece alucinante, que es que el Partido Socialista pacte con Bildu o que pacte con Esquerra, esto se lleva haciendo siempre. Y el Partido Popular, ¿no? Y francamente, yo creo que ahí hay que exigir también responsabilidades, ¿no? Es decir, el Partido Socialista es un cáncer para el país. El Pedro Sánchez tiene una responsabilidad directa, responsabilidad penal desde mi punto de vista en todo lo que está sucediendo a nivel sanitario y a nivel económico. Y si me preguntas por los sindicatos, los sindicatos sí que se han posicionado. Los sindicatos han dicho que hay que nacionalizar todas las empresas privadas. Un ejemplo de catástrofe de lo que supone el hacer todo público es cómo han quedado los hospitales desde el 2015 más o menos, cuando el Partido Socialista empieza a gobernar en comunidades autónomas como la mía, como la Comunidad Valenciana, se cargan la colaboración público-privada, el famoso modelo Alcira, y de repente se triplican las listas de espera o hay gente, especialistas, que son expulsados de sus comunidades autónomas por activa y pasiva por no hablar la segunda lengua de la comunidad autónoma, ¿no? Y eso también ha hecho muchísimo daño a la sanidad. Yo, por retomar los dos temas, el tema de Europa yo creo que es más un deseo. Deseamos que Europa coja las riendas y que Iglesias se vaya al carajo, pero sabemos que estamos en manos de un Pedro Sánchez que no tiene estrategia, que lo único que tiene es un plan para intentar quedarse ahí, y le da igual estar con Rufián, le da igual estar con el PNV que recoge nueces, los amigos de los etarras, los amigos de Otegi, y le da igual. Lo único que le importa es que se prorrogue un poquito más. Esto lo demuestra que no tienen estrategia, que no tienen plan, que sí tienen un plan de propaganda y comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues están viendo que se les cae el chiringuito porque los dos grandes medios ven que se les escapan las redes, ven que ellos, además, tanto Podemos como el PSOE, invierten muchísimo dinero en Facebook, invierten muchísimo dinero en las redes y no entienden como un fenómeno como estado de alarma o como cualquiera que volemos un poco por nuestra cuenta no lo pueden dominar. Entonces, bueno, el tema de Europa yo creo que es más un deseo que vaya a ser una realidad, porque yo creo que Iglesias se va a agarrar ahí para ser vicepresidente y seguir poco a poco tomando poder, porque te recuerdo que este es el amigo de los narcotraficantes. El narcotráfico, que yo no tengo que hacer como la ministra y decirles a los niños lo grave que es la droga, pero es que mueve miles de millones de euros. Y cuando uno no denuncia el narcotráfico de Venezuela y tiene la nariz al rojo vivo, pues a lo mejor está delatándose, ¿no? Porque yo creo que esto es muy grave. Lo hablábamos tú y yo, Cristina, llevar a los platos de televisión a esos independentistas, a esos que coquetean con el narcotráfico y a esos que son abogados de secuestradores y de etarras. El tema de los sindicatos es muy peculiar, ¿no? Porque estos sindicatos que reciben subvenciones, que no tenemos números, que tú sales por la calle y preguntas cuál es el líder de UGT y cuál es el líder de comisiones obreras y no te lo sabría decir la población, han optado por el silencio en esta pandemia. No han defendido a los autónomos, no han defendido a los trabajadores, no sabemos quién está cobrando, quién no está cobrando. Ellos hablan con la voz del vicepresidente. Entonces,
No puede ser que unos sindicatos que no son transparentes, que están chapados a la antigua, que no representan a nadie y que no movilizan a nadie, pues sigan siendo auténticos chiringuitos. Yo creo que es un tema sobre el que nadie se atreve a pelear, y yo te puedo decir que he intentado hacer programas en Telemadrid sobre esto y que su gran poder mediático a mí me ha tapado y me ha solapado algún dirigente que me ha escrachado a mí y que luego no lo he podido publicar. O sea que los sindicatos mueven mucho, dominan mucho y es algo que es un cáncer. O sea, tú hablabas del cáncer de Sánchez, pero es que los sindicatos... Bueno, Kake, perdona un segundo, nos piden aquí porque es verdad que metemos y generalizamos y hablamos de los sindicatos y metemos a todos en el mismo saco. Es verdad que hay sindicatos y sindicatos. En concreto aquí hay personas que son del Sindicato Obrero Independiente, el SOI, que es un sindicato de aquí de Burgos, que únicamente vive de las cuotas de sus afiliados. Hay otros sindicatos también por el estilo. Maravilloso. Bueno, se entiende que hablamos de los sindicatos mayoritarios, UGT, Comisiones Hablamos de comisiones y de UGT. Sí, claro. Yo estoy hablando de comisiones y de UGT. Sí. De toda Europa que no viven de las cuotas de sus afiliados, los que más caen en apoyo, por cierto, de la clase de verdad obrera, de la clase trabajadora, que es la clase media, que es esa palabra proscrita, esa expresión proscrita por la izquierda, clase media, que es la clase obrera, ¿no? Y que es lo que ellos siempre revientan sistemáticamente cada vez que llegan y hacen desaparecer. No por casualidad, no solamente por una cuestión de antagonismo ideológico, sino porque lo que pretenden ahora más que nunca es reinar sobre las cenizas y reventar un tejido productivo que haga que la gente necesite vivir en un país asistencialista, ¿no? Y eso lo sabéis todos. Yo recuerdo que hice un programa en Intereconomía cuando empezábamos con daños colaterales y conocí a la gente de uso, conocí a la gente Hay gente que realmente estoy generalizando porque estoy dirigiendo a UGT y a comisiones obreras, ¿no? Que hacen honor a su nombre, lo de comisiones, ¿no? De esos cursos en Andalucía, hablamos de esos cientos de miles de millones que han defraudado. Hablamos de los malos. Nosotros cuando ponemos denuncia social le ponemos el espejo a los malos. Y si mañana los malos y los que roban son los de Vox, tanto Cristina como yo lo diremos. O sea, que eso es lo que tiene la independencia, pero que en ningún momento me dirigía a esos sindicatos que encima viven de las cuotas de los sindicatos. Me parece maravilloso, porque esa es la situación ideal, ¿no? Que el trabajador valore quién le defiende y que diga yo pongo, ¿no? Precisamente nosotros que somos los que andamos pues por libre, ¿no? Y viviendo de que la gente nos financie con el corazón, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que eso esperamos todos de vosotros y por eso reconocemos que si un día es vos a quien tenéis que criticar o cualquier otro, que no os vayáis, o sea, que ya sabemos que no os vais a cortar y lo vais a hacer. Y esa independencia es la que tiene ese valor, ¿no? Porque, y habéis dicho una cosa, y un poco siguiendo el hilo de lo que aparece en el chat, pues habéis dicho una cosa, yo con una frase importante, ellos tienen un plan. O sea, yo creo que eso resume muchas cosas, ¿no? Ellos tienen un plan. Precisamente, y hay mucha indignación, hay muchísima gente indignada, hay mucha gente que pide salir a la calle, hay mucha gente que está pasando, que saben que lo van a pasar mal, lo están pasando mal y saben que vienen tiempos peores económicamente y demás. Pero yo me pregunto, y os quería preguntar a vosotros vuestra percepción, porque claro, hay una cosa que va a ocurrir a partir de ahora, que es que el tiempo juega a favor quizá de los que tienen el poder, ¿no? Porque van a conseguir, bueno, van a ir dándonos un poco más de libertad cada vez, como el que va soltando cuerda un poco al perro, ¿no? Y las cosas se van a ir normalizando y las personas, pues un poco porque somos así, vamos olvidando un poco la parte esta mala y nos vamos acogiendo lo bueno y tenemos tendencia a pensar bueno, pues ya podemos hacer esto y tal, ya podemos ir de fiesta, ya podemos ir tal. Eso juega a favor de este gobierno, es decir, van a intentar aprovechar esto, van a conseguir aprovecharse de esto, de esta sensación de que las cosas van a ir mejor para vendernos un poco, que nos olvidemos de lo que ha ocurrido. Bueno, seguro, claro, seguro. Y por ello han evitado y han dado orden explícita a todas sus comunidades autónomas, delegaciones, subdelegaciones, de que no haya luto, de que no haya un luto oficial, ¿no? Y esto es básico. No hay muertos, no ha habido luto, luego los muertos no existen. No van a tener más miramientos que con las víctimas del terrorismo
que les molestan, y hablo también de sus propios políticos asesinados por la banda terrorista durante 40 años, no la han tenido para esconderles y acabar llevando a término sus pactos con el partido de la ETA en Navarra y en el País Vasco, ¿no? Y esto es así, no lo van a hacer porque hayan 100.000 muertos, ¿no? Yo lo que quiero llamar la atención es sobre una cosa y con la que hay que tener muchísimo cuidado. Ellos comenzaron con las ruedas de prensa que todos conocéis, con tres instituciones muy queridas por los españoles: el Ejército, la Policía Nacional, la Guardia Civil. En principio porque ellos saben del cariño de los españoles, y luego les han utilizado para esconderse detrás de ellos, y hubo un momento en el que empezaron a presumir de detenidos, de la cifra de detenidos. O sea, se ha sancionado a más gente que con eso que ellos llamaban la ley Mordaza, que gente a la que se ha hecho los test, ¿no? Y esto es un hecho también. Bueno, pues la intención de este gobierno de esta manera es mutualizar su responsabilidad penal en todo este asunto, ¿no? Es decir, que el ciudadano, que el vecino grabe al otro vecino saliendo a la calle, pasándose del rato el que le tienen concedido para caminar con su hijo, sacando vídeos y fotos de los padres en los parques. Es decir, esas fotos, esos vídeos, esas escenas que ahora vemos, es lo normal. La gente en la calle manteniendo una distancia de seguridad, salvo determinados casos de irresponsables que yo estoy convencida de que son los menos. Mucho cuidado, porque si hay un repunte de infectados y de fallecidos, no dudéis que el gobierno va a hacer lo que ya está haciendo, que es responsabilizar al ciudadano. Retomando lo que dice Ángel, estoy de acuerdo en que sí que hay un plan, pero hay un plan chavista, que es que los que hemos estado en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, yo no creo que vaya a Cuba, porque como vaya, según entro, termino en la cárcel. Es que lo que han hecho es lo mismo, las mismas fases. Una vez están en el poder, con el voto mínimo que tenía Podemos, con la repercusión mínima que tenía Pablo Iglesias, está ahí vicepresidente, pero es que está en el CNI. Está controlando nuestros mensajes, nuestros WhatsApps. La gente se va como loca a Telegram. Tienen un plan, efectivamente, tienen un plan. El plan es ya tomar los medios de comunicación, que el ejemplo es el que hemos visto en Cataluña, que ya no puedes asomar la cabeza sin que en ningún tema hablen del independentismo, de tenemos que tener libertad, de que tenemos que ser independientes. Bueno, pues lo mismo, el mensaje de la solidaridad, el mensaje del buenismo, pues su plan es seguir tomando los poderes uno a uno, acostumbrarse a este estado de alarma, que está muy bien, porque así a base de decretos siguen gobernando, les da igual, además no se sonrojan y no tienen ningún tipo de escrúpulos con que lo que dicen hoy sea lo contrario de lo que dicen mañana. Antes de empezar, cuando estábamos probando sonido, estábamos comentando con normalidad que qué ha dicho el aló presidente de hoy, pero es que claro, estamos utilizando los términos chavistas y les estamos comprando lo de que esto es una guerra económica, como dice Maduro, ¿no? Yo sé que a ti cuando salía a la calle al principio decía, oiga, ¿por qué usted no lleva mascarillas? ¿Por qué usted sí? Porque al final parece como que estás provocando la guerra entre nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que el culpable es el gobierno, que no ha informado, que ahora dice que es casi aconsejable porque no quieren decir que es obligado llevar mascarillas. Al final, su no plan en lo práctico hace que su plan en sus objetivos sí que les funcione, que sea la pelea entre hermanos. Y lo siguiente, lo único que les falta para que el chavismo se instaure y se perpetúe es lo que han hecho con Capriles, lo que han hecho con Nicaragua, con los partidos políticos, es coger a un par de figuras mediáticas, sobornarles de alguna manera y destruir, en este caso, lo que podría ser la alternativa constitucional. O sea, lo que podría ser Vox, Partido Popular y Ciudadanos, tú lo destruyes, lo trituras, coges a Cristina Seguí, le inventas un UPyD o algo para que se fraccione y que la izquierda vuelva a sacar mayoría. Entonces, esa es la estrategia y ese es el plan que con la experiencia de otros países es lo que yo estoy viendo, que ahí sí que tienen un plan claro y una estrategia
y a mí me da mucho miedo, por la que viene en lo económico y por la que nos viene en la carencia de libertades. Quizás también por la falta de plan de los que estamos enfrente, ¿no? Porque es verdad que cuando llega la derecha o lo que se supone que es la derecha al gobierno, ahí sí que no hay un plan. Lo único que se intenta es gestionar, pero no hay un plan como tienen ellos, con unas metas definidas y y una planificación de ir todos en la misma dirección y buscar un objetivo, ¿no? Desde luego, desde luego. Hasta ahora y hasta la llegada de Vox está claro que ha habido pues, una derecha tecnócrata con una pérdida y una renuncia voluntaria al sustrato ideológico que sí que ha defendido y que sí que defiende Vox. Es una derecha, básicamente, yo interpreto otra derecha menos meliflua, a lo mejor en Uso y en Almeida, pero el resto del Partido Popular sigue siendo un partido pues con miedo a ser juzgado por la izquierda mediática y por los informadores y por determinados temas como son el tema de la violencia de género, con el tema del negacionismo, del cambio climático y todas esas historias que llevan al político y al periodista de derechas a autocensurarse y a desaparecer del circuito o a que te hagan desaparecer del circuito, ¿no? Y esto es una realidad, esto es un problema. Pero ahí sí que tenemos mucho que hacer los que estamos en la parte mediática. Es decir, abrir esa brecha al político para decir, no, es que realmente tienes que ir por aquí. O sea, tienen que ir por ahí. Porque es lo más honesto. Porque la ideología, al final, lo que ellos llaman ideología y se desprecia como, no, menos ideología y más cosas prácticas. Bueno, pues la ideología también son los principios, que es algo muy denostado también, y es una forma de ver la vida, y es una forma de ver la vida aplicando los principios de libertad y de respeto a la propiedad privada y ese tipo de historias. Yo pongo siempre un ejemplo. Imaginaros si con el COVID-18 estuviera, perdón, con el COVID-19, es que lo mezclo con el 8M y me ha salido un 18. Pues ellos hubieran tenido la mitad del alarmismo y de la precaución que han tenido con el cambio climático y con una niña con trastornos psiquiátricos, con 4 trastornos psiquiátricos distintos y que además achacaba, cada vez que llovía o nevaba, lo achacaba al imperialismo o a la masculinidad tóxica, ¿no? Pues, ¿Cómo se llama la niña tóxica? Ya se me ha olvidado. Greta Thunberg. Bueno, es que hablando de zumbaos, yo me acuerdo de la manifestación por Excalibur. Trending topic mundial, tendencia mundial. Gente saltando encima del coche por el cadáver de un perro que nos podía pasar el ébola. Yo es que, claro, se nos olvida cuando dices tú esto de es que tenemos que ser prácticos, que nosotros gestionamos. No, porque el Partido Popular, o como dice su líder, el Partido Popular, al 2011 llegó con mayoría absoluta. O sea, ¿por qué? Pues porque la gente había vivido ese socialismo y ese gastar, esos presupuestos para hacer rotondas y aceras. Entonces, llegaron con mayoría absoluta para que hicieran cosas. Y lo único que hicieron es pues preparar mediáticamente a una cadena que lo único que hacía era, como La Sexta, comenzar con un mundial que no lo podían retransmitir, a no ser que se asociaran con 4, con una Fórmula 1 que también era ruinosa y que la volvieron a comprar, y con series comprándolas a unos precios que se les fue. Y llegó la derecha, o la derechita en este caso, y les salvó a estos que mediáticamente ahora nos acusan a todo el que no sea políticamente correcto de facha, fascista o ultra. Precisamente en ese orden de cosas, y nos comentan aquí, por ejemplo, nos dicen aquí que el principal problema es que los ciudadanos valoren más cobrar una renta que buscar trabajo o tener libertad, ¿no? En fin, es verdad que es más fácil vender eso, ¿no? Te voy a dar una paga, que decir te tienes que esforzar. Pero precisamente en eso, en relación a esto, lo que estabas comentando, Kake, se acaba de conocer hoy una encuesta en la que se circunscribe a la Comunidad de Madrid, pero es verdad que lo que viene a decir, siempre que nos creamos las encuestas, claro, lo que viene a decir es que quien está recogiendo un poco el fruto de lo que está ocurriendo es el Partido Popular. Entonces yo me pregunto, desde vuestro punto de vista,
Y en relación con lo que has dicho tú, que conocemos la trayectoria del Partido Popular, ¿no? Desde el 2011 hasta el 2018, lo que ha ocurrido y que no cambiaron nada y demás, ¿cómo es posible que el descontento se acabe yendo a engrosar las filas del Partido Popular cuando realmente, bueno, pues ya sabéis que aquí los que estamos somos la mayoría de Vox y claro, pues pensamos que realmente quien está haciendo oposición de verdad es Vox, pero sin embargo quien está recogiendo el fruto parece ser entre comillas, el Partido Popular. Bueno, ahora en esto está más reciente porque creo que lo publican en estado de alarma. Cristina Seguí acaba de entrevistar a Almeida y yo también he estado viendo cuando estaba un poco la escalada de la que es la presidenta ahora, ¿no? Y que dices tú, según las encuestas, lo que están demostrando es que han capitaneado. O sea, cuando el Partido Socialista en el gobierno con Podemos decían que, bueno, no sabían qué medidas tomar, en Madrid habían cerrado los colegios. Que estamos hablando de tomar medidas, de capitanear, de liderar, de ponerte en la piel de la gente, ¿no? Entonces yo creo que si no te pones en la piel del ciudadano es cuando termina siendo, pues eso, un político que vive al margen de lo que sucede, como les sucede en los medios de comunicación. Almeida, nadie le conocía cuando le hice la primera entrevista y ahora le conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque está capitaneando. Yo creo que ahí todos nos hemos puesto, hemos visto en él que han cogido las riendas de este problema y han tirado hacia adelante. Sí, yo tengo esa encuesta, la de GAT3, en la que yo le doy, bueno, bastante credibilidad a la mayoría de las cosas, ¿no? Si ves la valoración de los líderes políticos, ves que José Luis Martínez Almeida tiene un 55,2, que Isabel Díaz Ayuso tiene un 35,6. Y todos estos, o sea, estas dos personas están comparadas con líderes nacionales, con líderes de la política nacional, con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias, con Margarita Robles, con Santiago Abascal, porque aquí hay un logro indudable de Ayuso y de Martínez Almeida, ya no solo en la estrategia, sino en la honestidad y a la hora de hablar del problema en toda su magnitud, tratando a la gente como mayor de edad, levantando el hospital de IFEMA y la morgue del Palacio de Hielo, ¿no? Y eso les ha erigido como líderes nacionales. Es decir, no solamente nadie conocía a Almeida, sino que recordemos cómo la izquierda logró bautizarle con el famoso de Carapolla, ¿no? Burlándose de él, ¿no? Luego, estos dos líderes autonómicos y locales han auspiciado a Pablo Casado a un lugar que, en mi opinión, no se ha trabajado tanto desde lo personal, ¿no? Es decir, no se puede seguir apoyando ni por la vía de los hechos ni por la vía de la abstención a un gobierno como este, mentiroso y repito, desde mi punto de vista, con una responsabilidad penal absoluta en todo lo que ha ocurrido. Y bueno, yo creo que o sea, valoro esta encuesta desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, que Ciudadanos se hunde, es casi una fuerza extraparlamentaria, o sea, cae de un 19,1 a un 5,2 en Madrid ciudad, y en la Comunidad de Madrid cae de un 19,4 a un 7,6. Es decir, es indudable que el reparto de poder va a estar entre Vox y el Partido Popular. ¿Qué tiene que hacer Vox desde mi punto de vista ahora? Elegir bien a sus portavoces y elegir bien a sus líderes. Saber con qué portavoces pierden y con qué portavoces ganan. Hacer algo que no hicieron al principio por falta de tiempo, y es dotar a los partidos, a los aparatos de las comunidades autónomas y de las provincias de auténticos líderes. Y esto es lo que hay que hacer, más allá del asunto del COVID, ¿no? Hay 3 años más por delante para afrontar unas elecciones que ya veremos. De momento son 3 años, ¿no? Y si es un año, pues mejor, pero también sigue siendo un año.
¿Y pensáis vosotros, por ejemplo, que y ya por último, que no quiero tampoco, ya nos estamos alargando mucho más de lo que os pedimos, pero ya estáis viendo el interés que hay, ¿no? Está levantando mucho interés y en el chat y, en fin. Oye, y os lo agradecemos. Perdón que te interrumpa, Ángel, tengo dos cosas. Estáis oyendo por aquí mi hija que está martirizando al gato, por Dios, amadita. Y les tenemos la perra y la gata y está aprovechando que tengo esta conexión con vosotros para martirizarles. Tengo una pregunta antes de que nos hagas tú. ¿Qué tatu tienes, Cristina, en el hombro? ¿Qué tatu es ese? Es un delfín. Es un delfín. Ah, ¿y qué significado tiene? No, el del delfín. Muchas veces he empleado tiempo en inventar algo mucho Una más teoría. exótico y de mucho más calado, pero solamente os puedo contar que cuando mi padre se enteró de que lo había hecho, fue en el hospital porque me caí y bueno, me quedé inconsciente y entonces me vio el hombro y se dio cuenta de que me había hecho el tatuaje y fue una ocasión especial porque así no pudo echarme la bronca, estaba tan preocupado que no. Pero no, me encantan los delfines, igual que me encantan los caballos. Y En libertad. Puede ser un sinónimo de libertad, de navegar libre. imprimimos un enfoque freudiano, seguramente que tenga algo que ver con eso. Perdona, Ángel, que te he interrumpido. No. Esto siempre es un ambiente fresco, a la gente le gusta también que hablemos de cosas de estas, ¿no? Es divertido. Está bien. Pues no, yo lo que quería plantear, a ver qué os parecía a vosotros, si pensáis que porque yo es un poco la impresión que tengo, ¿no? Que es que después de esta crisis y de la que viene, es decir, de todo esto que viene, la relación de la sociedad, visto que la sociedad es la que realmente ha acabado reaccionando, porque muchas veces los gobiernos de diferente tipo se han quedado bastante atrás, ¿no? Y realmente es la sociedad a la que se ha tenido que organizar y han tenido que sacar las castañas del fuego. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo van a ver los ciudadanos a los partidos políticos, a los políticos, a los gobiernos? ¿Cómo pensáis que va a ser esa relación en el futuro? Mira, a mí me da igual cómo vean a los políticos. Los políticos son un mal necesario hasta que ningún partido, y eso no lo va a hacer ninguno, acometan una auténtica reforma de racionalización de los parlamentos. Es decir, es una barbaridad que hayan más de 300 diputados en el Congreso. Es una barbaridad que hayan 132 diputados autonómicos en Madrid, creo ahora mismo que son 132. Eso no lo va a acometer ningún partido político. Pero me conformo con que acometa una racionalización del gasto público que lleva en su programa Vox, que debería de acometer el Partido Popular. Y a mí lo que me preocupa es que la gente siga votando a la izquierda. O sea, no importa qué haga, no importa qué ocurra, tradicional y cronológicamente, con 3 ruinas distintas en España, la gente sigue votando al Partido Socialista. Y eso es una cosa que yo nunca he entendido, ¿no? Obviamente no soy de izquierdas y probablemente algo tenga que ver en eso. Pero es que hay números y hay hechos y nos afectan a todos, ¿no? Entonces, bueno, me sigue asombrando que la gente siga votando a la izquierda. Lo que no quiero es que la gente siga votando a la izquierda. O que exista que haya un partido socialdemócrata moderado, como pudo haber sido Ciudadanos, y que desde mi punto de vista ya no va a tener la oportunidad de ser. Estos son los que venían diciéndonos que había demasiados asesores, que no nos representan. Estos, como Pablo Iglesias, le decían a Rajoy, míreme, y ahora no, y ahora va con chaqueta de Zara y todas estas cosas. Yo creo que la decepción es tan grande que lo que va a ocurrir es que el ciudadano le va a exigir al político, le va a exigir, y lo que tú dices, le va a exigir lo que Ciudadanos lo ponía en su programa y no llevó a cabo, esto de que se cierre el Senado. Necesitamos que estas macroempresas grandes, estas 17 macroempresas llamadas comunidades autónomas, empiecen a ayudar a los que estamos abajo, ¿no? Porque los que estamos abajo somos todos. Y fíjate que había uno que decía, el socialismo es religión, pero luego continuaba de estómagos agradecidos. Y claro, date cuenta que tras esta crisis
el número de personas que va a vivir del Estado, de papá Estado, es tan grande que la crítica va a ser muy complicada. Lo bueno que tenemos las redes y que tenemos la posibilidad de protestar y de seguir adelante. Yo desde la calle con mis reportajes, tú dando tu opinión, hablamos de los que tratamos de dar una verdad que puede gustar o no gustar, pero no la van a apagar. Que eso es lo que yo creo que sí que cambia, que no nos van a callar. Había un afiliado, una persona que hace un ratito ya, perdón, en el chat hablaba de la cantidad de dinero que debía España y de que cada español debe ahora mismo 30.000 euros. Bueno, en fin, esto hay que explicárselo a la gente. Porque desgraciadamente la gente reacciona cuando le falta el dinero del bolsillo, ¿no? Y hay una especie de ignorancia o de conformismo de las dos cosas con el hecho de que haya que pagar impuestos sin plantearse cuántos estamos pagando, porque la gente no sabe que trabaja más de la mitad del año para pagar impuestos. De esto la gente no tiene ni idea, porque la gente no sabe que para contratar a una persona y pagarle 1.500 euros hay unos costes laborales de cotizaciones sociales, etcétera, pues de 600, 700 euros para el empresario, que no es un empresario del IBEX 35, que ese es el otro gran problema, el lenguaje viciado. Es decir, empresas del IBEX 35 son 35, señores. El resto, el 99% del tejido empresarial, somos nosotros. Somos pymes, micropymes y autónomos. Y esto es lo que hay que explicarle a la gente. Oiga, no, el empresario no aplasta, no oprime a la mujer. Hay igual casi número de mujeres autónomas que de hombres. ¿Has dicho nano? La mujer también es empresaria, la mujer también tiene gente contratada, ¿no? ¿Has dicho nano? ¿Has dicho nano? ¿Ah, sí? Rollo valenciano. ¿Has dicho, oiga, nano? Sí. Oye, ¿sabes? A mí hay un dato que no quería que se me fuera, por eso te he interrumpido ahí con el chiste, que si hay 22 millones de votantes, 11 millones, o sea, la mitad, a día de hoy es PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, mediáticamente, un poco por volver con lo que hemos comenzado, que estemos ahora en videollamada, pues puede ser algo curioso, pero que mediáticamente hay un 50% de los españoles que no se sienten representados. Hay resulta que si hoy hay elecciones, el PP, Ayuso, tendría un 44% de los votos, súmale Vox y súmale Ciudadanos. Resulta que Telemadrid prefiere tener a Antonio Maestre y prefiere tener a la izquierda radical y a los representantes de Público y La Marea en la televisión pública. Televisión pública, señores, televisión pública de Madrid. Tienes que representar todas las aristas y todos los sentimientos ideológicos, sobre todo del arco parlamentario. Y hoy no sé, y hoy solo hay pues productoras y programas de la izquierda radical en la televisión pública. Entonces, yo creo que ahí mucha gente tiene que tomar nota, no solo nosotros advertirlo, ¿no? Porque ya es que son realidades que caen por su propio peso. Ay, no oigo. Sí, nos hemos quedado tú y yo solos, ¿no, Nos Cristina? hemos quedado, no oímos. Espera, es que tenía el micrófono desactivado, vale. Digo que en el chat decía una participante, Sonia, un comentario ha dejado que me parece que es bastante acertado y dice, la culpa de llegar aquí no es, en mi opinión, del PSOE, sino de esta mayoría sociológica de derechas que representamos, que siempre ha pasado de la participación y presencia pública porque no iba con ellos. Hemos dejado todo el espacio de la calle y yo diría también que el espacio de la comunicación, como decíais vosotros, Kake y tú, que eso es, les hemos dejado todo el espacio, ¿no? Y ahora, claro, ahora resulta que como han ocupado todo el espacio, nos sorprendemos del resultado, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Ahora es totalmente compatible, ¿eh? O sea, el hecho de que el PSOE sea un cáncer es totalmente compatible con el hecho de que siempre ha habido un dominio absoluto de la izquierda y un activismo que siempre se ha visto mal por parte de la derecha y de políticos de derechas. Yo recuerdo perfectamente cuando a mí al principio se me llamaba activista y decían, no, pero quítale activista de cartel cuando había que presentar algún libro, alguna historia, quítale activista de cartel, que activista no queda bien. Hombre, pues claro que queda bien, ¿no? Hay que ser activista sin parar, hay que posicionarse, hay que odiar la neutralidad y hay que odiar la falta de compromiso, tanto del político como del periodista.
Es decir, ¿cómo le vas a decir a un periodista que sea neutral cuando esté hablando de Maduro, por ejemplo? Claro, claro, no. Un periodista diga, no, señores, es que tiene que haber pluralidad democrática. Cuando dice que tiene que existir Esquerra, Bildu y el Partido Comunista. Pero bueno, Sí, sí. ¿qué le aporta a usted el partido de la ETA? O sea, ¿qué le aporta? ¿Es usted imbécil? Gonzalo Boye en los debates, o sea, pero Hay que Antonio respetar todas Maestre. las ideas, pero vamos a ver, ¿pero qué clase de imbéciles estamos fraguando, ¿no? Es decir, hay que rechazar totalmente ese mensaje de plano, sin ningún miedo, sin ningún complejo, llamando las cosas por su nombre. ¿Cómo se llama el del diario.es, Cristina, que se me olvida? Porque Escolar, ¿Eh? Nacho Escolar. Nacho Escolar come todos los días en un hotel de 5 estrellas. Nacho Escolar tiene el diario.es en la Gran Vía. ¿Quién financia? ¿Quién paga toda esa fiesta? Si él, como tú y como yo, está pidiendo dinero en las redes. Pero vamos a ver, cuando se habla de trabajadores, yo tengo la oficina en Vallecas y cuando quedo contigo, como en un menú. O sea, ¿quiénes son los trabajadores o los obreros? Nos están vendiendo la socialdemocracia, los amigos de Maduro, que oye, que la izquierda está muy bien, pero es que son los burguesitos, son los que viven del narcoestado o del dinero que viene de vete tú a saber, pero son los que comen en hoteles de 5 estrellas. Yo no como. Nacho Escolar come todos los días con un acompañante en un hotel de 5 estrellas. Y tiene la oficina en Gran Vía. ¿Tú sabes lo que vale alquilar una oficina en Gran Vía del metraje y de la cantidad de gente que tiene? Pues eso es la izquierda. Eso es la izquierda. Y vosotros pensáis, y ya por último, la última pregunta, ya os despido porque si no, y daros las gracias, ¿no? ¿Pensáis que ese descrédito bueno, pues del que hemos hablado, ¿no? Que empiezan a tener los políticos o que tienen ya y que muchas veces decimos, es que todos los políticos son iguales, no está fomentado desde la izquierda? Porque realmente cuando se desprestigia las instituciones, incluyendo los propios políticos y los partidos políticos y demás, al final acaban saliendo ellos beneficiados y son los que acaban ocupando todos esos espacios que los demás, pues por no querer el resto de políticos de centro derecha, por no querer recibir esas críticas o por no querer estar todo el día en la picota, acaban dejando espacio y ellos, como no les importa, acaban ocupando eso. O sea, ese desprestigio no va a su favor o no está fomentado precisamente por la izquierda. Bueno, lo que yo creo que hace la izquierda en su constante preocupación y efectividad con la ingeniería social es normalizar lo que no es normal. Es decir, preocuparse todo el tiempo de normalizar lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que hayan ideas absolutamente nocivas, antidemocráticas, que garantizan la miseria moral y la miseria económica y que se vean como diversidad, ¿no? Se ha pervertido totalmente el lenguaje. Yo creo que socialmente han conseguido pervertir totalmente el lenguaje y que eso ha sido muy importante siempre. Es decir, es una guerra de guerrillas y la izquierda lleva 40 años librándola y eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que sí que creo es que hay un descrédito mediático de la izquierda que no tiene vuelta atrás. Y eso es fundamental, porque los partidos políticos crecen y se legitiman en los medios de comunicación, pero los medios de comunicación nunca van a volver a ser lo que eran. Y esto que ha pasado sí que ha ayudado a esto en gran medida, ¿no? Al cambio de paradigma del que hablaba al principio y a que esta guerra cultural la haya perdido, de momento la lleve perdida. No tengo ninguna duda. El feminismo, el totalitarismo que representa el feminismo y determinadas doctrinas como la del cambio climático y otro tipo de historias, creo que tienen absolutamente todo que ver con esto. Todo que ver. Sí, y además este descrédito mediático de la izquierda, es decir, de la mayoría de la izquierda, ¿no? De estos que reciben el dopaje audiovisual, son los mismos que ahora están contándonos la evolución de una pandemia y son los mismos que nos cuentan que somos el país con más número de muertes, más número de sanitarios contagiados y son los mismos que decían que esto era una gripe, que corrían más riesgo de morir, que te atropellara un coche, a morir de esta gripe
que ha resultado ser una pandemia y que ha resultado que la han manejado muy mal. Bueno, pues estos no han pagado. O sea, Carmelo Encinas, por poner un nombre, ¿no?, de alguien que lleva 1000 años en esto, el de la socialdemocracia, que va a los medios de comunicación de la derechita y que parece que nunca dice nada. Bueno, pues justo en esto se mojó para decir que era una gripe y que qué exagerados todos. Bueno, pues este sigue comentando. Este no ha pagado, este no ha tenido ningún tipo de responsabilidad. No ha habido alguien que le diga, tú no vuelves a salir ni en este medio de comunicación ni en el otro, has perdido el crédito y te vas al banquillo y te pones a trabajar en otra cosa porque no hay derecho a lo que has hecho. Bueno, pues no. Así como los políticos igual pagan en un futuro mediano o lejano en los juzgados, pues los comunicadores no lo han hecho, no lo han hecho. Y no sé qué iba a decir más, que se me ha olvidado, Cristina. Y como hablas mucho, siempre Claro, tío. Empiezo por algo y se me ha ido. Pues ¿qué has preguntado, Ángel? ¿Qué has preguntado? No, bueno, de todas formas, bueno, al hilo de lo que decía Cristina, hombre, la única ventaja que tenemos... Sí, lo de los políticos. Sí, Perdona, porque yo sí que creo que hay políticos honrados en nuestro país, ¿vale? Que el descrédito es verdad de todos los políticos. Yo creo que hay políticos honrados, creo que los políticos honrados son un tanto por cien importante y me quedo con todos los que he conocido en el País Vasco que se la han jugado. Mira, la semana que viene creo que voy a sacar un reportaje de Carlos García, que era un chaval de la universidad que apostó por el Partido Popular, que fue al homenaje de Miguel Ángel Blanco, que sintió con responsabilidad y que ha vivido toda su vida con guardaespaldas y que es un político honrado. Yo creo que hay mucha gente que se ha jugado la vida por nuestra libertad a la que le debemos respeto, pero socialistas y del Partido Popular que les han matado y que estos bueno, pues están hundiendo su prestigio, pero sí que creo que hay políticos honrados que los ha habido y que los habrá. Era un poco lo que sí que quería decir también, que no todos son, como decían en la cadena SER, no todos los periodistas son hijos de puta. Bueno, pues eso, que eso lo decía Jesús Gil. Bueno, pues no todos los políticos son ladrones, no todos los políticos roban y no todos los políticos vienen aquí a llevárselo muerto. Bueno, al hilo de lo que decía Cristina, quizá da la sensación de que la izquierda absolutamente tiene todas las ventajas y todas las de ganar. Yo creo que hay una cosa que también, una ventaja que tenemos, que es que son asfixiantes, son realmente asfixiantes con sus ideologías y con su esto, ¿no? Entonces yo, ya para despediros, lo primero que quiero es daros las gracias de nuevo, porque de verdad que ha sido súper interesante y bueno, yo creo que todos los participantes, por lo que están poniendo en el chat, están satisfechos y están encantados, ¿no? Y pediros como despedida que nos deis alguna palabra de esperanza, ¿no? Es decir, alguna esperanza habrá de que esto, bueno, pues salgamos adelante y podamos resurgir, ¿no? La hay y además acabas de decir que la izquierda es asfixiante. Yo creo que Kake y yo somos también asfixiantes, sobre todo Kake. Con eso ellos no contaban y que os puedo garantizar que ahora mismo la pelota está en nuestro tejado. O sea, eso es algo que sé. No sé durante cuánto tiempo, pero hay que hacer porque sea el máximo tiempo posible y hay que intentar que cada situación dramática, y hay teorías al respecto, teorías científicas y teorías históricas al respecto, sean una oportunidad y un momento de oportunidad. Colectiva, y hablo al país, hablo para España, y personal para todos. Y que ahora mismo lo más urgente es que sea para el país, para que lo sea para todos también. Y que en lo que a nosotros respecta, pues que no vamos a dedicarnos a nada más. Ni siquiera a nuestras familias que están hartas de nosotros. Sí, por mi intensidad y Bueno, Cristina es el ejemplo de que hay políticos honrados, porque dejó de serlo para ser honrado. No, es verdad que está en nuestro tejado la pelota y cada uno, fíjate que en esta época de la pandemia, lo poquito que podemos poner cada uno... yo estaba en IFEMA y estaba con los de las funerarias. Sabes que al que entrevistamos de las funerarias no solo tuvo problemas con Risto, sino con el hospital de Alcalá de Henares que gobierna el PSOE, le han puesto ladrillos al sitio donde tenía él que acudir para que no pueda entrar. O sea, la persecución es muy dura, el precio que se paga es muy alto, pero ay, nuestros pequeñitos cuando nos preguntan ¿y qué hiciste tú, papá? ¿Y qué hiciste tú, mamá? Entonces yo creo que es lo que tú dices, es una oportunidad que vamos a estar ahí
tocando las narices y que vamos a seguir peleando. Así que, joder, en este caso a Vox Burgos, muchas gracias Ángel, gracias a todos por vuestras preguntas y que estamos para lo que queráis. Pues muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a todos los que han estado participando y os seguimos viendo en esos magníficos trabajos que hacéis en estado de alarma y en tantos otros reportajes y bueno, pues libros, publicaciones y demás, y os estamos siguiendo siempre. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a vosotros y cada uno. Un abrazo. Besos, chao, gracias. Sí. Ángel, muy bien. Bueno. Nada, cortamos ya. Sí, Señores, un placer. Ya cierro la reunión. Muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado de este rato.